Buenos días, ¿qué tal estás, papá? Buen día, muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Hoy aquí estamos en el episodio 38 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Ajá. Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño saludan a todos nuestros oyentes que habrá quienes nos han acompañado todo el año y habrá quienes descubrirán estos podcasts en video probablemente dentro de un tiempo. Y si no, siempre este contenido que estamos creando va a ser muy útil hacia donde se dirige la tecnología con la gran capacidad de procesamiento de datos y con los costos tan Sí. bajos de almacenamiento de Ujú. información. Se está creando esta idea de un gemelo digital que sea pues, Ajá. un software que acumule muchas de tus ideas, intereses, criterios y trate de pensar como tú. Entonces, una inteligencia artificial Qué, inte- hecha a partir de qué tu interesante. vida. Así que todo este contenido que estamos Muy bien, muy haciendo, bien. si para alguien no es relevante hoy o en los próximos meses o años, sí va a ser relevante para nosotros mismos en ese esfuerzo, en el futuro. O sea que dentro de 30 años podrías ponerme a hablar de física nuclear. No sé si de física nuclear, porque no sé cuánto sabes de física nuclear, pero sí te podría poner a hablar de ética o de acción humana eficaz o de Ajá, ¿verdad? espíritu emprendedor, Ajá, ¿verdad? O sí. de juntas directivas. Sí, eso Ujú. sí, va a ser muy Hay interesante. una cosa interesante en esas preguntas que se hacen a futuro, como cuando, bueno, cuando estaba más joven, ¿verdad? Y trabajaba con personas muy jóvenes, preguntar, ¿ustedes dónde se ven en 30 años? Y decían dónde se veían en 30 años, ¿verdad? Eran personas de 30, podían decir muy bien dónde se veían en 30 años, ¿no? Y en cambio ahora la pregunta, cuando a mí me preguntan, ¿dónde te gustaría vivir en el futuro? Yo siempre contesto, me gustaría vivir. Yo creo que es interesante que con esta capacidad de cómputo que está empezando a manifestarse para diferentes aspectos relacionados con la longevidad y con la calidad de vida, pronto vamos a tener dispositivos en nuestros cuerpos, ya hay anillos y bandas para la cabeza y relojes que te miden biodatos, Sí, pero la capacidad de cómputo pronto nos va a permitir ver a nivel celular cómo están tus células, ¿verdad? Qué tan fuertes claro, están, a qué velocidad claro. se reproducen, cómo están Ujú. las transmisiones eléctricas de ellas, las fuentes de energía. Y esto es interesante porque uno va a poder ver la memoria de las células. Y una célula, cualquier célula que tienes hoy en tu cuerpo no existía hace, no sé, hace unos cuantos años, no existía ninguna de tus células. Entonces ha habido una renovación que te ha permitido replicarte de manera, pues, genéticamente idéntica, a pesar de que has tenido Ajá, varios años de vida y varias iteraciones de esas células. Pero así como hay claro. una memoria en las células para saber de dónde vino la célula que tienes hoy en el ojo Ujú, o en el ujú. hígado, uno puede también revisar de dónde salen tus ideas, cuál es la evolución que ha tenido una idea, porque ahí está la memoria en las neuronas. ¿De dónde viene esta idea? Este criterio que tienes para hablar ahora de lo que estabas diciendo ahorita, Sí, de que en el futuro lo que quieres es vivir, ajá, ¿de dónde proviene claro, eso? claro, claro. Y eso, Ujú. pues con suficiente capacidad de cómputo se puede rastrear, si no es que lo tienes documentado, ¿verdad? De cómo fuiste evolucionando en todas las áreas, como has estado pensando a lo largo de, pues, quién sabe, ¿qué serán? 75 años de vida consciente, o bueno, o Ujú. todos los años de vida consciente, ¿verdad? Interesante. Vieras que una preocupación que me surge es la siguiente. Vamos a ver. Los muchachitos, antes de las calculadoras manuales, se aprendían las tablas de multiplicar
y no había excusa, te sabías las tablas, ¿verdad? Pero luego los maestros empezaron a decir que los niños no se aprendían las tablas, ¿verdad? Y si tenían una calculadora, ¿verdad? ¿Por qué se iban a aprender las tablas? Entonces, el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿cuáles falsas expectativas irá a crear entre la gente, ¿verdad? Como para que las personas digan, no me vale la pena pensar, ¿verdad? Cuando necesite pensar, utilizaré tal dispositivo y entonces el dispositivo me ordena el pensamiento y tal y cual. Ejemplo actual, yo creo que muy poca gente se aprende números de teléfono, ¿verdad? Porque uno los anota ahí en el teléfono y ahí los tiene y son los que necesita. Eh, Podría ser que algunas cosas como esquemas de pensamiento, ¿verdad? Esquemas de pensamiento. Imagínate eh, un pensamiento con el que tenemos mucha cercanía, una forma de pensar con la que tenemos mucha cercanía por razones de novelas, de películas, etcétera, es con la forma como se investiga un hecho delictuoso. Y entonces, la gente que tiene por obligación eh, estudiar hechos delictuosos, ¿verdad? Los investigadores podrían servirse de, de una plataforma o de un instrumento que les organizara, que les hiciera un protocolo sobre qué irse preguntando, ¿verdad? Entonces ya no estaríamos viendo al detective que llegaba a Columbo, ¿verdad? Que llegaba a la escena del crimen y empezaba a hacerse unas preguntas y tal, sino que habría un protocolo que seguir y posiblemente el protocolo podría ser incluso respondido o alimentado por parte de lo que está acumulado en una inteligencia artificial sobre delincuentes posibles, circunstancias de la víctima, etcétera. Y entonces, ¿será que se va a perder esa destreza, que es una destreza particular de investigar delitos, ¿verdad? ¿Será que en la investigación científica vamos a ir ocupando cada vez más, utilizando cada vez más inteligencia artificial, de manera que la genialidad del investigador o la serendipia de las circunstancias se van a ir viendo cada vez menos? Claro, y si la capacidad de cómputo fuera suficiente, uno podría llegar a una escena de un crimen y hacerle un rastreo neuronal al cerebro del difunto para ver cuáles fueron los últimos registros que tuvo en su oído, en las neuronas de su oído, en las neuronas que registran imágenes visuales, ¿verdad? Cómo se sintió. Yo creo que eso va a ser posible. Eh, Tal vez todavía no. En el caso particular de la inteligencia artificial, la gran promesa no está en la tecnología misma. Y la gran amenaza no está en el desplazamiento de mano de obra. La gran promesa es la combinación del ingenio humano con una herramienta tan poderosa como una inteligencia artificial. Que además la inteligencia artificial es un programa altísimamente eficiente haciendo una cosa, ¿verdad? Entonces, las grandes empresas han dedicado, las grandes empresas tecnológicas han dedicado años y muchísimo dinero para tratar de que una inteligencia artificial pueda ver en la pantalla una foto de un gato Sí. y sepa que es un gato. Ajá, ajá. Porque si le enseñas un caballo, a veces cree que es un gato, porque Sí. lo único que sabe es distinguir como que la, Si la tiene anatomía, ojos, si tiene orejas, ¿no? ¿verdad? Sí. Ujú, Entonces las inteligencias artificiales no son tan inteligentes ujú. como nosotros entendemos inteligencia, que tenemos la capacidad de discurrir, de crear, de imaginar, de muchísimas otras cosas, toda la parte artística nuestra, toda la parte intuitiva nuestra, em, toda la parte emocional, ¿verdad? Entonces Claro. la inteligencia artificial no es inteligencia como la entendemos, pero si un radiólogo tuviera una inteligencia artificial que le pueda hacer un diagnóstico en
una fracción de segundo para decirle a partir de una radiografía qué padece el paciente y ese diagnóstico fuera 99.99% preciso, Certero. ¿verdad? Eso hace que el médico sea mucho mejor gracias a esa herramienta, pero además le permite dedicar mucho de su ser Ajá, a darle al paciente otro tipo de servicio, otro tipo de trato que ya no tiene que darle porque la máquina se lo está dando. Ya la máquina le claro. está diciendo qué es, ¿verdad? Y si le tiene que comunicar una mala noticia, entonces ahí la sensibilidad y la empatía del médico entran a jugar, ¿verdad? Y su vocación de servicio, de ayudar, de preservar la salud, de promoverla y tal. Ahí lo interesante es a qué va a dedicar su tiempo extra el radiólogo que tiene ya un dispositivo digital que le hace interpretaciones. Porque si él lo que haría es dedicarse a disfrutar de su tiempo libre, eso es una cosa. Si se embarcara en una investigación para llevar su conocimiento más allá de donde está, eso es otra cosa. Y te voy a dar un ejemplo. Los muchachos, cuando yo estudiaba, cuando hacíamos estadística o cuando hacíamos finanzas, teníamos que dedicar mucho tiempo a hacer calculitos a mano, ¿verdad? Pero bueno, luego aparecieron las calculadoras científicas que fueron una maravilla en su momento. Ahora no nos acordamos, pero tener una calculadora científica era una maravilla hace 10, 15 años, ¿verdad? Y entonces la cuestión era si uno podía dedicarse a unas cosas analíticas eh, mm, que necesitaran más la inteligencia humana, o si simplemente el trabajo que hacía en 2 horas ahora lo hacía en 40 minutos, ¿verdad? Eh, Creo que todo depende de algunas ideas. Por ejemplo, a mí me parece que una idea muy básica es la siguiente, es la idea de que ahora, con esta abundancia de conocimiento, el aprendizaje tiene que ser permanente, ¿verdad? Antes el muchacho se graduaba y los que eran diligentes seguían estudiando, pero no eran la mayoría. Ahora creo que todo muchacho que se gradúe tiene que seguir estudiando, aunque no se dé cuenta de que está estudiando, ¿verdad? Cuando abres el teléfono celular y Google te pasa una serie de noticias que te interesan y las vas abriendo y tal, me parece que estás estudiando. Y eso es un tema bien importante. ¿Cómo hacemos la transición entre lo que llamábamos leer, que estaba muy cerca de pasar los ojos sobre un asunto, y lo que se llama estudiar en estos tiempos? ¿Verdad? Siempre con la conciencia de que tenemos que mantenernos en aprendizaje permanente, ¿verdad? A mí siempre, Esa es una cuestión bien importante. La otra cuestión bien importante es algo sobre lo que nos ha alertado Carol Dweck de Stanford. Es la creadora de las ideas de eh, growth mindset, ¿verdad? O growth mindset o fixed mindset, ¿verdad? Que lo traduciríamos como eh, modelo de crecimiento de la mente o modelo de que la mente es fija. Cuando hace años, muy rápidamente, educadores, psicólogos y tal, decían, este niño o este muchachito no es muy inteligente o sí es muy inteligente. Carol Dweck ha venido a demostrar que ese cuento es una historia incompleta, que la verdad es que uno puede aumentar su potencia cognitiva si vas adquiriendo destrezas sobre cómo aprender. Y eso es maravilloso, porque entonces, yo no sé, primero el IQ, que ya hace tiempo está orillado en la carretera,
el cociente de inteligencia eh, vendría a significar todavía menos. Si a un muchachito lo ponemos a primer grado y le cuesta mucho las matemáticas, uno no se resignaría a decir, es que no, no es bueno para las matemáticas, habría que buscarle una carrera en arte o no sé qué, sino que ahora lo que habría que hacer es decir, vamos a ver cuáles destrezas podría adquirir para ser mejor en matemáticas. Esto es revolucionario. Claro. A mí siempre me ha llamado la atención que en alemán el verbo aprender y el verbo estudiar es la misma palabra, ¿verdad? Ellos utilizan la palabra aprender para el acto de estudiar. Entonces uno se Ajá, sienta a estudiar y no se siente tan árido porque en realidad lo está haciendo bajo el paradigma de que está aprendiendo. ujú, Y entonces estás hablando de aprendizaje continuo, que es como de todas maneras es la vida. Más o menos, ¿verdad? Yo creo que hay algunas profesiones que durante varias décadas han hecho un trabajo muy mecánico, pero ese trabajo mecánico profesional eh, se terminó. sí, Y hoy en día hasta los abogados están claro, viendo que su profesión está siendo irrumpida muy fuertemente por la inteligencia artificial. ujú, Ya no necesitas un abogado para que te diga, por ejemplo en Estados Unidos, donde es tan importante la jurisprudencia, ya no sí, necesitas un abogado que sepa muchísimo que te diga qué dijo el caso sí, Roe versus Wade, ¿verdad? Porque ujú, ahora hay una inteligencia artificial que sabe que que le alimentaron todas las sentencias, entonces sabe el criterio jurisprudencial de todas claro, las sentencias que ha habido en la historia de todas las cortes del país. Y entonces un software sabe más que cualquier ser humano, que cualquier sí, abogado en la historia. Y la pregunta es, ¿qué hacer ahora? ¿Verdad? Con claro. cada aprendizaje y demás. Estabas hablando de Carol Dweck y me puse a pensar en el artículo que publicaste esta semana justamente sobre dos tipos de inteligencia, ¿verdad? Una inteligencia cristalizada y una inteligencia fluida. Y Ujú. me llamó la atención si tiene relación con el criterio de Dweck. Eh, no específicamente, lo que vendría a decir el criterio de ella es que las dos pueden crecer, ¿verdad? Que no creamos que son un número fijo y determinado, sino que pensemos que las dos pueden crecer. Una puede crecer eh, alimentándole datos y la otra puede crecer, creo yo, alimentándole experiencias. Y aquí hay una cosa bien interesante, ¿verdad? Una cosa que yo me pregunto y no tengo respuesta, pero me pregunto si aprender a bailar o aprender a tocar guitarra eh, mejora habilidades específicas cognitivas, ¿verdad? O jugar basquetbol o jugar golf, ¿verdad? Si mejora habilidades cognitivas específicas. Y un día, cuando uno ve que se está haciendo un gran mapa de del cerebro, ¿verdad? Un gran mapa del cerebro para relacionar los distintos segmentos y tal y cual. Si un día pudiéramos llegar a afirmar que jugar al fútbol sirve para entender mejor la trigonometría, ¿verdad? Eso sería muy interesante, porque entonces en las escuelas, deliberada y sistemáticamente, pondrían a los chicos que tienen que dar trigonometría en el semestre entrante, los pondrían este semestre a jugar fútbol, ¿verdad? Y eso les ayudaría a aprender. Claro. Y me hace pensar también si aplicaría en sentido inverso, ¿verdad? Si la capacidad intelectual ayuda al desarrollo motriz de la persona, ¿verdad? Ah, Evaristo Coronado fue goleador porque era ingeniero civil. Sí, no sé qué sucedió primero, si su estudio en ingeniería o su carrera futbolística, porque además Ajá. él era beisbolista antes, ¿verdad?
Ah, sí. Ah, Sí, mira. sí, sí. Ujú. Entonces, quién sabe si eso ha tenido algo que ver. Pero, pero sí, claramente hay algunos talentos deportivos que uno ve que, que son, que son un talento salido de la norma, ¿verdad? Hay como una Sí. genialidad en algunos jugadores. Ahora que estás hablando de Evaristo Coronado, recuerdo una vez cuando Cristiano Ronaldo estaba empezando a surgir en el Manchester United, y la BBC hizo un reportaje para tratar de hacer algunas pruebas científicas que permitieran medir su capacidad intelectual como futbolista, además de su capacidad física, ¿verdad? Que él en una distancia de 60 metros, cuando tenía 19 años, corría a la misma velocidad que un velocista olímpico en 60 metros, ¿verdad? Entonces ya Ujú. eso es, tiene ese tipo de característica muy impresionante en una Sí. persona que se dedica al Ujú. fútbol. Pero recuerdo una prueba que le hicieron que me pareció impresionante y es que en un gimnasio cerrado, bastante grande el gimnasio, había un marco de fútbol y alguien le hacía unos tiros de esquina, ¿verdad? Para que él resolviera el tiro de esquina frente al marco sin porteros ni y sin defensas, ¿verdad? Él solo con Sí. una bola que venía de un tiro de esquina. Ujú. Y después de algunas pruebas que le hacen del tiro de esquina, le hacen los tiros de esquina, pero apenas se patea la bola, le apagan las luces del gimnasio. Ajá. Ujú. Y él, sin ver, seguía anotando los goles, Qué ¿verdad? experimento tan interesante, ¿verdad? Porque su, Quiere decir que tenía una habilidad para calcular la trayectoria. total, y no solo la trayectoria, el tiempo, Sí, sí, sí. ¿verdad? Ujú. Y sabía qué movimiento tenía que hacer con su cuerpo para que la bola donde su cerebro sabía que iba a estar en el momento indicado, qué movimiento necesitaba hacer con su cuerpo para que la bola se dirigiera hacia el marco. Ajá, Eso es muy impresionante, claro, ¿verdad? claro. Digo, yo no Ujú. sé si todos seremos así. Claramente no todos somos Cristiano Ronaldo. Muy pocos tienen ese nivel de destreza. Pero es una persona que ahora, durante la pandemia, vi que hizo una publicación donde decía, bueno, en estos días donde no se puede jugar fútbol, toca entrenar el cerebro y estaba estudiando, Ah, sí. ¿verdad? Y Ajá. entonces él ahí está terminando alguna carrera, ¿verdad? Eh, También es que son productos de otro nivel cognitivo de la evolución humana, ¿verdad? Cristiano Ronaldo tiene un coach de sueño, que es una persona que lo guía hacia cuánto, cómo, cuándo debe dormir, cuáles son sus condiciones óptimas para el sueño, porque eso le permite regenerar su habilidad física para seguir jugando Ah, a nivel de élite máxima a pesar de la edad que tiene, ¿verdad? Eh, bien, bien llamativo. Ujú. sí, sí, así es. Y bueno, y lo otro que iba a mencionar desde el punto de vista de lo que mencionabas de incorporar experiencias para el desarrollo cognitivo es el que algunas de esas experiencias pudieran ser interactuando con otros seres vivos, ¿verdad? Y antes de que alguien piense que lo que se trata es de meterse en la jaula con un león o en el mar donde hay tiburones, Ajá. es caminar en el bosque, Ujú, ¿verdad? ujú. Caminar en un parque nacional o caminar en la playa, estar en un contacto directo con la naturaleza, de manera tal que nosotros podamos desarrollar la habilidad de la biomimesis. Y la biomimesis Claro, es claro. poder imitar la naturaleza. Ajá. Y ve que es tan llamativo esto porque nosotros hablamos de tecnología y entendemos la tecnología como cosas no vivas diseñadas por nosotros que somos seres vivos. Pero hay otras cosas no vivas que son diseñadas por otros seres vivos, que no somos seres humanos. Sí, Una telaraña claro, claro. es una Ujú, cosa no viva ujú. diseñada por un ser vivo
y que tiene además una altísima funcionalidad. Es infalible una telaraña Sí, para sí, el propósito que busca cumplir. Y claro. además es un propósito que está relacionado con otros seres vivos, ¿verdad? La cáscara de una semilla de un pistacho. La cáscara de un pistacho es una cosa no viva diseñada por una planta de pistacho. ¿Cómo, Ujú, claro, cómo hace una planta de pistacho para hacer esa cascarita? sí, sí, ¿Verdad? O una ostra que sí, usa la calcificación en el agua de mar a la temperatura que está el agua, sin usar calor, sin usar otra fuente de energía, utiliza el proceso químico de calcificación para crear una concha hecha a su medida. claro. Es Ujú, impresionante, ¿verdad? ujú. Em, y entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el objetivo de aprender de otras formas de la naturaleza, su manera de producir tecnología? El punto no es solamente, aunque podría ser, aprendamos de la naturaleza para que nuestra tecnología sea más armoniosa con la vida, ¿verdad? Pero también por otro lado está el criterio de que entre más interactuamos con la naturaleza y somos capaces de vernos y sentirnos parte integral de la naturaleza, también desarrollamos la habilidad de vernos y sentirnos parte del otro, ¿verdad? Y en el proceso de entendernos que somos también el otro y que el otro también soy yo, pues yo creo que ahí vamos a resolver muchos de los problemas que tenemos como humanidad. Bueno, especialmente que nuestra tecnología ha sido desde el principio disruptiva, ¿verdad? Ujú. El ser humano nunca se ha puesto a pensar en cuáles son las consecuencias indirectas del uso de su tecnología, sino que simplemente ha ido a analizar cuál es el producto directo de la tecnología, ¿verdad? Entonces, todo lo que hemos inventado, tal vez desde el palo en la mano, ¿verdad? O la flecha y tal, ha sido con un propósito específico para el cual la tecnología es muy eficiente, pero las consecuencias nunca las hemos evaluado. Y a mí me parece que en lo que decías hay el postulado de que la naturaleza lo que va haciendo lo selecciona precisamente para que sea compatible con la vida, ¿verdad? Entonces, si el trabajo de una ostra de hacerse una concha fuera incompatible con la vida, ya se hubieran eliminado las ostras, ¿verdad? Pero entonces, todo lo que la naturaleza hace es de alguna manera compatible con la vida. De ahí que la biomimesis de la que hablas es un buen criterio como para evaluar nuestro propio movimiento en el mundo tecnológico. Así es. Y yo creo que si nosotros fuéramos capaces de imitar a la naturaleza en su vocación de resiliencia, ¿verdad? La naturaleza entendida como la red de seres vivos y la interdependencia que hay entre esos seres vivos, incluido el ser humano, porque es que somos parte de la diversidad biológica, somos parte de la biota, somos parte de la biosfera. Em, la capacidad de imitar a la naturaleza en su vocación resiliente, que es una vocación de lo vivo, ¿verdad? Lo vivo tiende a ser Sí, resiliente. sí, La vocación sí, de la circularidad, donde todo residuo sí, de un proceso biológico pasa a ser insumo para algún otro proceso ajá, biológico. ajá, Em, la naturaleza también es altísimamente competitiva y el que no se adapta se extingue. sí, Eh, entonces, ¿de qué manera nosotros podemos también entender que si no nos adaptamos a esta red de vida, nos vamos a extinguir nosotros, ¿verdad? claro, claro, Así que eso está interesante en cómo eso afecta nuestra cognición, porque si uno piensa en culturas indígenas que han estado
subsistiendo de una manera pacífica y armoniosa por miles de años, ¿qué es lo que deberíamos de aprender de otros seres humanos que tienen una forma de ser donde la mentalidad es pensar en cómo eran sus ancestros 7 generaciones para atrás y pensar en cómo serán sus descendientes 7 generaciones para adelante y pues tratar de que todo lo que uno haga en relación con la naturaleza tenga un impacto positivo en esas generaciones ah, en un futuro muy, muy distante. ¿Estás ahí? Sí, sí, pero te oí muy mal el último minuto. Ah, Y ok. iba a comentar que sería bien interesante y posiblemente los ecologistas lo hagan, tomar cuáles son las grandes variables en estos asuntos. Porque tú dices, y yo lo compro, que la vida es resiliente. Eh, Vemos cómo viven los otros seres vivos en la naturaleza y viven, vamos a ver, no sé si podrá hablar de un nivel de bienestar, pero sí de un nivel de abundancia, ¿verdad? Los animalitos del bosque sobreviven, comen y tal y cual, eh, pero no tienen un nivel de abundancia notorio. Los seres humanos sí tenemos un porcentaje de la población del mundo. Tenemos un nivel de abundancia extremado. Y entonces, claro, cuando te pones a ver problemas de contaminación, de la crisis global y tal y cual, te das cuenta de que nuestro nivel de abundancia de una cierta manera tiene relación con ese eh, crisis ambiental. Y la pregunta es si en un mundo futuro, ¿verdad? Decía un día de estos, decía Jeffrey Sachs en un artículo que publicó La Nación, que el programa aeroespacial de los 60 en Estados Unidos, bueno, en Rusia también, en Estados Unidos, encuentra un parangón en este momento con el programa de cómo hacer habitable y sostenible la habitabilidad en la Tierra, que eso es lo que deberíamos estar haciendo como nuestro moonshot, como nuestro lanzamiento hacia la Luna, lo que deberíamos estar haciendo es eso. Y claro, ahí uno empieza a pensar si nuestra manera de sobrevivir, de acumular, de producir, tan distante de la naturaleza, eh, no tendrá en ese hecho otro elemento de sospecha o de investigación necesaria sobre qué es lo que causa la crisis climática y cómo podríamos contribuir a que se atenúe la crisis climática a partir de ajustar más nuestro consumo, nuestra acumulación y tal al de la naturaleza, al de los otros seres vivos de la naturaleza. Claro, a mí siempre resueno con una frase de Gandhi que trato de imaginármela como una ecuación matemática. Y la frase de Gandhi es, eh, hay suficiente en el planeta para satisfacer las necesidades de todos, pero no hay suficiente en el planeta para satisfacer la avaricia de uno solo de nosotros. Y Ajá. entonces, si uno pudiera demostrar esto matemáticamente, creo que Sí. estaría claro a dónde tenemos que hacer esfuerzos de inversión, de diseño, de cambio de paradigma, de educación, de política, para poder mm, caber todos dentro de la red de vida a partir de los recursos disponibles
que la naturaleza misma es la que produce, ¿verdad? La biosfera, cada minuto produce una enorme cantidad de recursos, cada minuto que pasa. Ujú. Y aunque produce esa cantidad de recursos sin intervención humana y sin cobrarnos nada por ello, estamos consumiendo Más que esos eso. recursos Sí, y un poco más, lo cual le claro. reduce a la biosfera la capacidad de producir más recursos en el futuro, ¿verdad? Y Claro. si uno lo analiza esto desde cualquier óptica, financiera, económica, jurídica, sociológica, literaria, eh, uno se da cuenta que es un mal negocio, Ujú. ¿verdad? Estamos metidos en un mal negocio. ¿Y cómo se sale uno de un mal negocio? Pues creo que hemos hablado acá siempre de, del tema de la adicción y los incentivos. Y creo que los incentivos que tiene nuestro modelo son altamente adictivos porque nos producen placer inmediato y esa búsqueda de la gratificación instantánea nos impide pensar con criterio de visión a futuro, nos impide tomar decisiones eh, que beneficien a 7 generaciones hacia adelante, ¿verdad? La gratificación instantánea también es retroalimentada a través de dispositivos electrónicos que nos tienen condicionados a que cada vez que oímos una alarmita, vamos de inmediato al dispositivo electrónico para ver qué es el mensaje y reaccionar de inmediato y tener esta conversación en Sí, sí. tiempo real, Ujú, ¿verdad? ujú, ujú. Ujú. Ahí es bien, bien interesante el, el asunto de cuáles son las cosas que nos guían, ¿verdad? Vamos a ver. eh, Creo que valoramos mucho el tener y se dice que para algunos ser es tener. Entonces, si exploráramos más formas muy gratificantes de ser, ¿verdad? Formas muy gratificantes de ser, podría ser que se debilitara la conexión entre que ser es tener, porque la conexión ser es tener es la que nos hace consumistas, porque entonces cuanto más consumamos o compremos o acumulemos, más somos, ¿verdad? Eh, pero hablamos muy poco, porque la filosofía está de capa caída, la espiritualidad está de capa caída, hablamos muy poco de formas enriquecedoras de ser, ¿verdad? Yo supongo que para un poeta lograr eh, crear una determinada imagen, ¿verdad? Una determinada imagen y ponerla en palabras, le da una satisfacción como le puede dar a la persona que tiene adicción por el azúcar, comerse una buena tajada de queque, ¿verdad? Entonces, claro que ¿dónde estamos enseñando que concebir una idea linda y ponerla en palabras te puede dar una gran gratificación, ¿verdad? Y más que eso, ¿qué pasaría si de pronto los chicos de un grupo de segundo o tercer grado vienen a su casa a contar que su profesor les ha dicho que hay que dedicar tiempo a pensar en ideas bellas y ponerlas en palabras? Yo creo que algunos padres irían a protestar a la dirección del colegio porque les están convirtiendo a los niños en poetas, porque les están desarticulando a los niños el mecanismo que los hace consumistas. Y me parece incluso que a diferencia de la persona adicta al azúcar, un poeta nunca siente remordimiento de conciencia de cómo utilizó su tiempo, ¿verdad? No tiene sentido de arrepentimiento de haberse dedicado a producir esas palabras bellas, ¿verdad? Y creo que hay mucho todavía que tenemos que entender sobre aquello que nos produce mayor bienestar
Sí, porque lo que nos produce mayor bienestar también es lo que nos produce mayor eh, satisfacción o placer genuino, ¿verdad? ajá, En nuestra, a todo nivel sensorial, la interacción con otros y el intercambio de el amor y el intercambio de afectos es lo que nos produce más felicidad, ¿verdad? sí, No es si podemos pagar ir a un hotel de playa o ir a un crucero o hacer un viaje distante con nuestros seres queridos. mm, Eso no es lo que garantiza el que sea una actividad placentera que genere bienestar. Es simplemente el compartir, ¿verdad? claro. Con otro ser con quien identificamos que tenemos un afecto mutuo y además creciente, porque el Se afecto realimenta. se Ujú. realimenta, ¿verdad? Crece con el tiempo. ¿Sí? Y ahí hay otra cosa que valdría la pena esclarecerla y enseñarla. Y es que lo que nos lleva a querer consumir inmediatamente, ¿verdad? Tener el placer a corto plazo, me parece que en muchos casos es equivocado, ¿verdad? Nada más imagínate cuánto placer nos da, placer sostenible y tal, nos da saber leer. Pero, ¿cuánto trabajo nos costó aprender a leer? ¿Cuánto tuvimos que dejar de ir a jugar, a la calle porque había que hacer una tarea con esa dificultad que tenía uno para ir, medio entendiendo las palabras y tal y cual? Bueno, esa paradoja, que a mí me parece, yo la califico como los inversionistas califican la inversión, es tomar una parte de aquello de lo que disponemos, que es tiempo, y guardarla, dedicarla a algo que va a tener frutos en el futuro. Eso es una inversión. Bueno, ese tiempo y esfuerzo que invertimos en aprender a leer nos ha dado un gusto sostenible y una productividad sostenible, ¿verdad? Entonces, es otra cosa que deberíamos enseñar para conseguir que la gente entendiera muy bien qué es lo que es ser, qué cosas aumentan nuestro ser. ¿M? Y qué cosas más bien gastan nuestro ser. Así es, muy interesante. Bueno, y además en esta época que nosotros asociamos con el compartir, ¿verdad? Y creo que lamentablemente los últimos años también la hemos asociado con el consumir, pero en este contexto actual de pandemia me parece que vamos a recordar cómo era compartir y lo vamos a recordar precisamente porque no lo podemos hacer como Sí, lo sí, solíamos hacer antes, ¿verdad? Ah, claro, claro. puedes consumir todo lo que quieras, pero si no lo puedes compartir, te vas a dar cuenta del valor de compartir, Claro, ¿verdad? claro. Así Y es. algo que me han andado planteando en estos días es, estos días, no sé, son días eufóricos, eh, tenemos una serie de memorias, una serie de condicionamientos que nos hacen sentir abiertos hacia los demás. Y seguro por eso la Teletón la hacen en diciembre. Y ¿cómo podríamos hacer este año con el confinamiento para compartir? Ya no podemos invitar a alguien a comer un tamal en la casa, ¿verdad? Ni lo podemos invitar a comer galletas navideñas. Eh, ¿Qué cosas podríamos compartir? Eso es parte de una innovación digital que tendríamos que hacer esta Navidad porque el medio que ha salido a flote es la digitalidad. Entonces deberíamos ver cómo podemos hacer para compartir digitalmente cosas que no sean simplemente traducir la tarjeta y ponerla en un mensajito, sino que fueran algo como más significativo, más lleno de sentido, ¿verdad? Sí, bueno, volviendo al poeta, yo siento que poder configurar
unas palabras bellas desde el amor por otra persona es una manera Claro, de compartir el ser, ¿verdad? Y para eso claro. la tecnología es brillante porque le puedes mandar un video a otra persona Sí, sí, sí. con palabras bellas que provengan del amor, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Es un buen propósito. Ok, Me parece una valiosa sugerencia bueno, entonces a a las cosas. a las cosas. Ujú. Bueno, eh, Bueno, hablamos entonces pronto. Aquí en esta empresa de podcasts no hay pausa navideña, ¿verdad? no se pone el sol. Bueno, No, muy no, bien. ok. Ujú. Ok. Nos hablamos pronto. Sí, señor. Muy bien. Que estés bien. Chao. Chao.